futuro, Rosa. Usted lo atormentaba. ¡Mister Místesis! ¿Qué vas a hacer, Místesis? ¡Cuidado! ¡Arriesgando de más! 24 horas con Jacobo. Mi queridísimo Gabriel Sosa Plata, qué gusto verte en la luna, ¿cómo estás? Álvaro Cueva, ahora sí nos excedimos. ¿Qué hacemos en la luna? Y te lo pregunto. Pues esquitando la chuleta, amigo, hay que chambearle. Oye, pero tan lejos, por lo menos hay que ponernos un suéter. Está así como que haciendo mucho frío aquí en la luna. ¿Quieres un quesito? Si es de la luna, sí. Ah, hombre, estos son de Chipilo, ahí se hacen muy buenos quesos. Bueno, Álvaro, ya cuéntame, por favor, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Por qué teníamos que venir aquí hasta la luna para hablar de televisión? Porque llegó el momento de la verdad, llegó el momento de hablar de lo que sucedía en México y en el mundo antes del internet y de todos los medios electrónicos que tenemos hoy para informarnos. Oye, como la llegada del hombre a la luna. Precisamente. Y de la mujer, ¿no? También. Hay que hablar de eso y hay que ser muy incluyentes y hay que decir las cosas como son, como en los tiempos de 24 horas. Como en los tiempos de 24 horas. Pero no nos adelantemos, vamos a empezar como los buenos informadores, Álvaro, desde el principio. Mira, hay muchas leyendas urbanas sobre los orígenes de los noticiarios en la historia de la televisión mexicana, pero hay un dato que yo amo, y es que, tú sabes, la televisión nace oficialmente el 1 de septiembre de 1950, pero antes hubo muchos experimentos. Y hubo uno a finales de julio, el 26 de julio de 1950, donde estaba el gran periodista Gonzalo Castellot, ahí, frente a las cámaras, leyendo el Novedades, y pues resulta que le pican ahí al switch. De Timarín, de Dopingüe, de Cucaramaca, de Titirejue, ¿cuál será? ¿Cuál será? Y sale, y él se convierte en un pionero, y él se convierte en el primer noticiario, pero antes del inicio de la historia de la televisión mexicana. Es una locura. Oye, qué interesante esta anécdota que platicas, querido Álvaro, porque de alguna manera los noticiarios de la radio y de la televisión, muy al principio, se basaban en lo que hacían los periódicos escritos, o sea, los medios impresos. Las chavitas, los chavitos de hoy se morirían de la vergüenza si hubieran visto eso, porque era literal leer el periódico y mira en esta página y mira aquí tenemos una foto y era mira y era como que el periódico haga la chamba y nosotros en tele nada más la replicamos. De hecho, eran espacios que tenían el nombre del periódico, era Leyendo el Novedades, era El Universal, Excelsior. Y luego entraron marcas como General Motors, pero yo quiero que veas esto, te va a gustar. Veámoslo. El presidente George Bush, un 7 de septiembre. ¿Sí, Lupita? Licenciado, es una llamada del doctor Ernesto Zedillo, presidente de México. Desde que en México empezó a transmitir la televisión, muchas funciones cumplió. Una de ellas, la información. Y ya en los años 70, vuela, vuela Palomón. Don Jacobo Zabludovsky informaba a la nación. Jacobo Zabludovsky-Kraveski fue hijo de David Zabludovsky y Raquel Kraveski, ambos de origen judío-polaco, graduándose en la Universidad Nacional Autónoma de México como abogado. Zabludovsky condujo el programa 24 horas de 1971 a 1998, tiempo en el que se mantuvo como el noticiario de mayor audiencia en México. En 1945, Jacobo Zabludovsky obtuvo su licencia como locutor y en 1946 ingresó a la cadena de Radio Continental. Durante los inicios de la televisión mexicana, asumió la producción y dirección del primer noticiero profesional en México. Jacobo se casó en 1954 con Sara Nerubay Lieberman, una mujer de origen judío-ruso con quien tuvo 3 hijos, Abraham, Jorge y Diana. Zabludovsky-Kraveski alcanzó el reconocimiento de la prensa nacional a ser el único reportero mexicano que se encontraba en el suelo cubano el 1 de enero de 1959, día que Fidel Castro entró en La Habana. Zabludovsky aprovechó para hacer una entrevista a Ernesto, el Che Guevara. Entre los muchos reconocimientos que Jacobo Zabludovsky recibió en su vida, destacan el Premio Nacional de Periodismo de México, que le fue entregado en 1976 por su entrevista a Fidel Castro Ruz, el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, que recibió en 1983, y el Monje de Oro del Gobierno de Nicaragua, que recibió en 1986. Vuela, vuela Palomita, párate en aquel nogal. A los 87 años murió Jacobo de un derrame cerebral. El presidente George Bush, un 7 de septiembre.
Oye, mi querido Gabriel, yo necesito saber de alguien como tú, que eres un experto, ¿cuál era el papel de la autoridad en aquellos primeros noticiarios, en aquellos primitivos noticiarios de la televisión mexicana? Pues era una intromisión total del gobierno. Era la construcción del partido único. El sistema presidencialista se metía hasta los tuétanos de la prensa diaria, y si la prensa diaria estaba controlada, por supuesto los noticiarios que estaban en la radio y después en la televisión, lo mismo, totalmente controlados. Y hay cualquier cantidad de anécdotas de cómo la autoridad se enojaba si no leían ciertas páginas de ciertos periódicos o no abordaban esos asuntos como si fuera ya una especie de obligación. Era muy delicado lo que ocurría, pero también hay que aclararle al público, mi querido Gabriel, que en aquellos tiempos no teníamos el esquema de noticiarios que tenemos ahora. Eran programas muy breves, no había reporteros, no había que si el control remoto, el enlace, y sobre todo no eran en horario estelar nocturno. Los grandes noticiarios eran como por ahí en la mañana, luego un corte de 15 minutos en la tarde. Bueno, el famosísimo noticiario Nescafé de Jacobo Zabludovsky era de 7:30 a 8 de la mañana. Nada que ver con el 24 horas, nada que ver con todo lo que vino después, ¿eh? Pero quiero que veas esto porque creo que nos va a abrir los ojos a muchos. Vean. El presidente George Bush, un 7 de septiembre. Sí, Lupita. Licenciado, es una llamada del doctor Ernesto Zedillo, presidente de México. El 7 de septiembre de 1970 nació 24 horas, transmitida en el Canal 2 de Telesistema Mexicano. Su duración de 2 horas lo convirtió, disculpen ustedes, en el programa de mayor permanencia en la televisión mexicana. Este programa surgió con la intención de ofrecer por televisión noticias, entrevistas, cultura e información. Por este motivo, su estructura era completamente flexible y los expertos auguraban que sería un fracaso total. El antecedente de este noticiario fue el diario Nescafé, que era conducido por Jacobo Zabludovsky. El jefe de redacción de 24 horas fue Félix Cortés Camarillo. Fernando Alcalá era jefe de información. Contaban con la participación de Patricia Berumen, Juan Manuel Rentería, Jaime Almeida, Manuel Lomelí, Marta Venegas, Juan Ruiz Gili, Graciela Leal, Rita Ganem y Guillermo Pérez Verduzco. Tenían corresponsales en Nueva York, Madrid, Washington y Bonn. Con el tiempo, se fueron sumando reporteros importantes como Joaquín López Dóriga, Guillermo Herrera y Rocío Villagarcía. El 8 de enero de 1973, con la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México, se integraron al equipo de reporteros Abraham Zabludovsky, Lolita Ayala, Eduardo Andrade, Norma Meraz, Cristina Rubiales y Jorge Berry. Dentro de los importantes sucesos que fueron informados en 24 horas, estuvieron la llegada del hombre a la luna, las visitas del Papa a México, perdonen ustedes, las Olimpiadas de casi 3 décadas, los campeonatos mundiales de fútbol, ya se fue, los viajes presidenciales al extranjero y los encuentros de 5 mandatarios mexicanos con personajes de todo el mundo. El presidente George Bush, un 7 de septiembre. Amigo Gabriel Sosa Plata, no importa a lo que venga, cuando venga, siempre que estoy en esta plaza, invariablemente me invaden sentimientos muy fuertes. Tienes toda la razón, querido Álvaro Cueva. Este sitio es un lugar muy importante en la historia de México y sobre todo el escenario de un hecho que todavía nos duele, nos indigna y sobre todo nos inspira a luchar y velar por el respeto de los derechos de mexicanas y mexicanos. Pero mi amigo querido, mira, sin restar la importancia al lugar en donde estamos, vamos a divertirnos, vamos a aligerarnos un poco, vamos a ponernos estas poses como de conductor de noticias super jetón, que es como sinónimo de credibilidad, y a lo que nos truje. Me parece muy bien, Álvaro, y estamos aquí porque es momento ahora sí de hablar de todo lo que sucedió en torno al nacimiento de uno de los espacios informativos más importantes en la historia de la televisión mexicana, el nacimiento de 24 horas, pero ojo, no te olvides el antecedente, el noticiario Nescafé, 1967, espacio matutino, media hora, muy tradicional, muy de lectura de periódicos, ok, pero luego ocurrió algo que lo cambió todo. Muy importante, Álvaro, Telesistema Mexicano, que entonces estaba coordinado sobre todo por Miguel Alemán Velasco, que después se convertiría en accionista de la misma Televisa,
Se dio a la creación de este sistema ya, dirección de noticiarios, porque decía, a ver, ¿cómo es posible que los periódicos determinen la línea editorial de los canales de televisión y no nosotros? Y ahí se creó un lenguaje, miren. El presidente George Bush, un 7 de septiembre. Sí, Lupita. Fíjense, es una llamada del doctor Ernesto Zedillo, presidente de México. Años después de la matanza de Tlatelolco, Jacobo Zabludovsky declaró en una entrevista que las autoridades de aquellos años estaban empeñadas en que ninguno de los medios de comunicación diera una información que ellas consideraban excesiva, asegurando que lo reducían a la mínima expresión. Zabludovsky dijo que el 3 de octubre de 1968 recibió una llamada del presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, en su oficina de Telesistema Mexicano. El presidente le reclamó furioso que en el noticiario nocturno del 2 de octubre apareciera en pantalla portando una corbata negra. Zabludovsky le explicó al presidente que él usaba corbata negra desde hacía muchos años y el presidente no dijo nada más. En 1968, Zabludovsky conducía junto con Pedro Ferriz un noticiario que se transmitía por Canal 4 a las 7:45 de la noche y duraba apenas 14 minutos. El periodista comentó que en ese momento lo que sucedió en Tlatelolco parecía solo una etapa más de un conflicto que había empezado en la Plaza de la Ciudadela meses antes. En 1968, el resto de los noticiarios televisivos los hacían diarios de la época, controlados en ese tiempo por Fernando M. Garza, el jefe de prensa de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Presidencia mandó cancelar el noticiario de Excelsior en la televisión, a raíz de lo cual Emilio Azcárraga Milmo creó la Dirección de Noticiarios de Televisa. El presidente George Bush, un 7 de septiembre. Sí, Lupita. Querido Álvaro Cueva, ¿cómo eran los noticiarios muy en los inicios? Por favor, platícanos. Lo que más me interesa es sensibilizar a la gente sobre cómo era el primer 24 horas. A ver, ¿cómo era? Porque si era una revolución, todo el mundo decía que pintaba para fracaso. Porque, ojo, era en la noche. ¿Quién diablos iba a querer ver noticias en la noche? Se supone que eran para las mañanas. Luego tenías muchos reporteros, luego tenías muchas secciones. Era más bien como una revista informativa muy completa, llena de grandes reporteros, llena de grandes personalidades. Y eso, hasta el día de hoy, se sigue utilizando, ¿eh? Pero fue bastante innovador. Lo que yo sé de Jacobo Zabludovsky es que creó todo un cuerpo, efectivamente, de reporteros, corresponsales. Como decíamos, dejaron a un lado los periódicos y establecieron sus propias agendas. Por cierto, lo dice el mismo Miguel Alemán, por instrucciones del gobierno querían hacer estos noticiarios. Mira, Jacobo era el maestro de maestros, un auténtico genio. Tuve el privilegio de conocerlo en persona, de charlar con él en algunas ocasiones y no sabes su generosidad, su sabiduría. Era todo un caballero. De él nacieron, muchas escuelas de periodistas, muchas generaciones, hay muchas aportaciones que destacar. Esa sí sería una gran bioserie, pero obvio no se hace porque háblame de la censura del control del gobierno, porque pobre Jacobo, las que no sufrió. Las que no habrá sufrido en casi 3 décadas que tuvo 24 horas. Y si consideramos todo lo que vivió en la radio, alrededor de otros 10 años, 40 años en los noticiarios sobre todo, de este tipo, de esta magnitud, de este impacto, de esta influencia. Pero ¿qué crees? Totalmente controlados. Finalmente Jacobo era un instrumento del poder político y hay que decirlo con todas sus letras. Independientemente de que era un profesional del periodismo, de la información, tú lo has dicho, un hombre sabio, estaba al servicio del PRI gobierno. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así? ¿Lo hubieran dejado? Yo creo que no, porque estábamos viviendo un control absoluto de los medios de comunicación, salvo algunas excepciones. Eran otras épocas donde el gobierno, no los medios, te desaparecían. Y yo quiero que veas esto porque se pone mejor. El presidente George Bush, un 7 de septiembre. Sí, Lupita. Fíjense, es una llamada del doctor Ernesto Zedillo, presidente de México. En octubre del 2020, el presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Bernardo Gómez Martínez, declaró que los radiodifusores pagaron muchos años el crimen de haberle dado voce e imagen a los opositores del gobierno en 1968.
Se dice que en 1969, Gustavo Díaz Ordaz aplicó el impuesto del 12.5% en especie a los concesionarios como castigo. Gómez dijo que mediante el gobierno del PRI estuvieron controlados durante 71 años, formando así parte del sistema político mexicano. En su libro Parte de Guerra, Carlos Monsiváis comenta que la televisión privada en 1968 se negó a difundir posiciones del movimiento, destacando al periódico Excelsior como una excepción porque, decía, cubría adecuadamente las movilizaciones. Las únicas imágenes de la matanza de Tlatelolco que se transmitieron en televisión el 2 de octubre fueron presentadas en el Canal 2 de Telesistema Mexicano y fueron en el noticiero de Excelsior que dirigía Julio Scherer. De acuerdo con lo que escribe Carlos Monsiváis, estas tomas fueron secuencias filmadas desde el tercer piso del edificio Chihuahua. La cámara estaba al ras del suelo y se veía a los líderes del Consejo Nacional de Huelga tirados. El sonido ambiente eran los disparos interminables, una lluvia de muerte terrible. El presentador anunció que en Tlatelolco había ocurrido algo muy grave, un tiroteo, y después se transmitieron 8 o 10 minutos al aire. El presidente mandó cancelar el noticiero de Excelsior y en su lugar entró al aire el programa 24 horas con Jacobo Zabludovsky. El presidente George Bush, un 7 de septiembre. ¿Sí, Lupita? En este programa hemos recorrido más distancia que nunca, querido Álvaro. Vaya que lo hemos hecho, mi Gabriel, de la Luna a México y de México a Bonn. Oye, preciosa ciudad y con una historia muy interesante. Bonn fue la capital de la República Federal de Alemania. Alemania Occidental durante la Guerra Fría, acuérdense. ¿Y qué hacemos aquí tan lejos de nuestro México lindo y querido? Primero que nada, vamos a echarnos una chela alemana de verdad fría, nos la merecemos después de tanto trabajar. Pero también esto es un muy buen pretexto para hablar de los años de gloria de 24 horas. ¿Y qué tiene que ver esta afamada capital? Acuérdate, en sus orígenes 24 horas tenía un gran despliegue de corresponsales que mantenían a las mexicanas y a los mexicanos informados sobre lo que sucedía en las principales ciudades del mundo. Que si Washington, que si Nueva York, que si Madrid, que si París. Por supuesto, aquí en Bonn también había corresponsales. Oye Álvaro, ¿y por qué crees que habrá hecho todo esto Jacobo Zabludovsky con esa mentalidad finalmente que universal? Qué bueno que tocas el tema porque yo tengo una hipótesis, a ver si me la compras. Venga. ¿Sí? Yo tengo la impresión de que el poder, la censura de la autoridad sobre Jacobo Zabludovsky era tan grande y que el horror que parecían las reporteras, los reporteros de 24 horas era tan insufrible, pero en contraste había tanta vocación que a don Jacobo no le quedó otra más que de informar, si no puedo de México, pues de lo que pasa en otras partes del mundo. Y eso sí, las mexicanas y los mexicanos no sabíamos nada de nuestro país, pero cómo sabíamos de algo que se llamaba Checoslovaquia, cómo sabíamos de Suecia, cómo sabíamos de otros países. Oye Álvaro, y de ahí vinieron las grandes entrevistas también de Jacobo Zabludovsky y años después la creación en los años 80, recordarás, de esta empresa de comunicaciones orbitales, ECO, que por cierto pues tuvo un impacto también a nivel internacional, sin duda Álvaro. Hubo una gran visión y yo sí quisiera insistir en esto muchas veces, desde la creación de 24 horas hasta ECO, pasando por los últimos años en radio, Jacobo Zabludovsky genuinamente inventó cosas que hasta el día de hoy aprovechamos muchas mujeres, muchos hombres en este país y en muchas partes de América Latina. Hay que sensibilizarnos sobre eso y hay que entender el contexto de estos noticieros. Mira. Veamos. El presidente George Bush, un 7 de septiembre. ¿Sí, Lupita? Licenciado, es una llamada del doctor Ernesto Zedillo, presidente de México. Es un tema nuclear, Jacobo, nuclear. En agosto de 1968, después de casi un mes de haber empezado el conflicto entre estudiantes y autoridades de la Ciudad de México y federales, se transmitió en el Canal 2 de Telesistema Mexicano el programa Anatomías, Jacobo, Anatomías,
conducido por Jorge Saldaña y con la participación de Íñigo Laviada, Ifigenia Martínez, Eberto Castillo, Víctor Flores Olea y Francisco López Cámara como invitados. El programa fue una mesa redonda en donde se abordaron las causas del movimiento estudiantil que para ese entonces tenía paralizadas las actividades académicas en la UNAM, el Politécnico, la Escuela Nacional de Agronomía de Chapingo, parte de la Universidad Iberoamericana y muchas otras instituciones de educación en México. Las declaraciones y argumentos que se hicieron en el programa estuvieron dirigidas a sugerir que se estableciera un diálogo entre estudiantes y autoridades. El profesor Eberto Castillo fue más allá, rompiendo con la imagen de delincuentes que se había elaborado en la opinión pública sobre los participantes en las protestas. Víctor Flores Olea, coordinador de un centro de estudios de la UNAM, dijo que el movimiento estudiantil no era una conspiración contra las autoridades y destacó el valor de la unión que los estudiantes habían conseguido entre ellos y que los hacía merecedores de una audiencia para que expusieran sus demandas. Este programa fue el único en televisión al que se le permitió escuchar las voces de apoyo a los estudiantes. El presidente George Bush, un 7 de septiembre. ¿Sí, Lupita? Gabriel, ¿cuáles serían para ti las grandes aportaciones de 24 horas a la historia de la televisión mexicana? Pues yo creo que la más importante fue haber creado un sistema, evidentemente, de noticias para la televisión con esta creatividad, esta visión periodística que llegó a tener Jacobo Zabludovsky, que le permitió tener una presencia abrumadora, evidentemente, en el país, pero también en el mundo. Ya lo decíamos en el caso de las corresponsalías, Álvaro. Y esto lo dijo Jacobo. Claro, lo dijo Jacobo. Era un referente de credibilidad, de certeza, en fin, pero todo esto se fue diluyendo cuando comenzó esta transición democrática en los años 80. Jacobo ya era cuestionado, Televisa era cuestionada, la televisión ya eran cuestionadas porque no reflejaban la realidad nacional. Creo que ahí pasaron grandes cosas. Tal vez se desbordaron en algún momento de la historia, pero no debemos olvidar que las leyendas cuentan que incluso ahí se inventó el reality show con una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez a escondidas. Ya sabes que si él no vio las cámaras, que si él no vio los micrófonos. Y luego estos grandes momentos en locación como Salvador Dalí, momentos en el estudio cuando el santo se quita la máscara por primera vez. Luego tenemos lo de María Félix, tenemos de Fidel Castro. Material para dar y regalar. Incluso muchas situaciones que hoy presumimos, que hoy celebramos como diversidad sexual, la primera persona homosexual que dio la cara ante las cámaras y micrófonos de la televisión de este país lo hizo en 24 horas. Y otras tantas que son hoy muy importantes, como personas con discapacidad, la primera persona también en 24 horas. Es que creo que de una manera u otra estamos en deuda con este espacio y tenemos que desglosar todo lo que sucedió ahí, porque entendiéndolo nos terminaremos por entender a nosotros mismos. Mira. El presidente George Bush, un 7 de septiembre. ¿Sí, Lupita? Fíjense, es una llamada del doctor Ernesto Zedillo, presidente de México. Hola, ya llegó Paula. Acuario. En 1968, la inauguración de los Juegos Olímpicos y los subsecuentes encuentros deportivos fueron los primeros que se transmitieron vía satélite y a color en todo el mundo. El satélite de la NASA ATS-3, uno de los primeros satélites de carácter comercial, impulsó la transmisión a color de los Juegos Olímpicos en todo el mundo. En México se utilizó este satélite. Sus señales arribaron a la estación terrena de Tulancingo, Hidalgo, que sigue en funciones hasta el día de hoy. Géminis. Para la transmisión de los Juegos Olímpicos se utilizaron 2 platos parabólicos de 32 metros de diámetro cada uno. El presidente George Bush, un 7 de septiembre. ¿Sí, Lupita? ¡A beber! ¡Chelas, vamos! No, espera, Álvaro. ¿Y las conclusiones? Sí, cierto. A ver, empieza tú. Bueno, Jacobo Zabludovsky instaló toda una escuela de periodistas en nuestro país, fue el referente del periodismo televisivo en la historia también de nuestro país.
no hubo ninguna competencia durante varias décadas, pero no todo fue miel sobre hojuelas cuando él fue a Estados Unidos a hacerse cargo de la dirección de los noticiarios de Univisión. Los periodistas de allá lo despidieron. Estamos hablando ya de los años 80, pero ya estamos hablando de otra época. Estamos hablando de un contexto muy distinto. Aquí tenemos una gran biografía, una figura llena de controversia, llena de debate, pero que tenemos que apreciar. Fue el hombre que inventó los noticiarios para México y para toda Latinoamérica. Fue el hombre que le dio sentido a muchas cosas. Este señor cubrió la llegada del hombre a la luna. Este señor nos regaló momentos de oro y a este señor, hasta el día de hoy, decenas de periodistas, mujeres cuando no había, hombres, le deben su carrera, le deben todo. Así que no olvidemos de dónde venimos, porque sí hay que aprender de los grandes, Gabriel. Y él regresó al lugar en el que quería estar, la radio. Él dijo en varias entrevistas que ahí se sintió nuevamente en libertad. Y ese Jacobo, cuestionado en los últimos años de su vida, se reivindicó frente a las audiencias en un México pues sin duda mucho más plural y donde ya había un poquito más de competencia en los noticiarios de la televisión. Que viva siempre Jacobo Zabludovsky. Vean noticiarios, vean mucho, vean cosas buenas y vámonos por las chelas, vente. ¡Vámonos por las chelas!